Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo escribir una reseña cinematográfica y todo lo que hay alrededor de dicho acto, en este caso, reseñístico. Para ello, tengo el honor de tener un invitado que para mí ya es casi una autoridad en torno a este show de hacer reseñas, y me estoy refiriendo a mi estimado Julio Enrique Macosay Chávez, quien estudió la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM. Posteriormente estudió la maestría en Letras Españolas en la misma UNAM y próximamente será doctor en Letras por la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Pero más allá de su carrera filológica literaria, también ha incursionado en el maravilloso mundo de las reseñas cinematográficas. Muestra de ello son sus trabajos en las revistas En Filme y Tomatazos. Entonces, si ustedes quisieran conocer esa faceta de mi estimado Julio Enrique Macosay Chávez, pueden acercarse precisamente a estas dos publicaciones, repito, En Filme y Tomatazos, para que conozcan su trabajo y vean que la persona con la que voy a conversar en próximos segundos es una persona totalmente, es una autoridad, mejor dicho, ya, por decirlo de alguna manera, en este rubro. Pero bueno, pues sin más preámbulo, te agradezco infinitamente, Julio, tu presencia en Yo Leo. Y a ti por invitarme, Lionel. Un gusto, como siempre, conversar contigo, pero ahora para la comunidad de Yo Leo. Pero bueno, vamos al tema que nos tiene aquí, las reseñas cinematográficas. Comencemos con algo tan básico, porque como acabamos de escuchar, uno podría decir, pues estudiante de lengua y literaturas hispánicas, yo también estudié esa carrera, y en ningún momento nos enseñaron a escribir reseñas, críticas cinematográficas. Hablamos tal vez de análisis literarios y demás. Entonces, comencemos desde una perspectiva un tanto personal. ¿En dónde a ti te surgió esta inquietud, este gusto por comenzar a reseñar películas, series, etcétera? Bueno, o sea, en primer lugar, con lo primero que decías, hay que tomar en cuenta algo. La carrera tal vez no nos enseña, por ejemplo, a escribir cuentos, no nos enseña a escribir novelas, no nos enseña a escribir reseñas cinematográficas ni literarias, pero hace algo muy importante, nos da armas. Digo, a ti no te enseña a ser youtuber, pero te da armas de cómo argumentar, de cómo generar textos argumentativos, sobre todo, y las herramientas de cómo configurar un discurso a partir de cosas que vemos en un texto. En, en muchos sentidos, una película es un texto cinematográfico. Y la realidad es que como a muchas personas, seguramente muchos de los espectadores de Yo Leo, me gusta ver películas. ¿A quién no? Y al momento de ver muchas películas siempre surge la inquietud de querer escribir una reseña, de querer llegar más allá, de querer mostrar lo que estás viendo en la película, por qué consideras que X película es valiosa, por qué consideras que X película no vale la pena y nadie debería de verla ni por equivocación, o de por qué X película simplemente es fue una pérdida de tu tiempo, no te molestó, tampoco te gustó, nomás perdiste 2 horas, a veces 3, con mala suerte 6 horas, viendo una o varias películas de una trilogía o saga, o alguna película de un loco que hizo su película de 12 horas, que para ti fue una pérdida de tiempo y quieres que los demás concuerden contigo. Al final del día, esa es una de las razones para escribir reseñas, como compartir tu opinión y que las demás personas puedan debatirla o concordar. La realidad es que las redes sociales se han vuelto una plataforma para que la gente haga eso de manera amateur. Digo, hoy en día es muy común que veamos en Facebook que la gente ve una película, sube una foto de la misma película y escribe la calificación que le da a esa película en lo personal, y qué opinó de la película, igual en Instagram. Son dos plataformas que se prestan mucho para eso. Twitter no tanto porque tienes que hacer mini reseñas. Sí, o sea, entonces, este ámbito de las reseñas. Entonces, a ti, obviamente, como a todos, nos gustaba o nos gusta ver películas, nos gusta ver series, y ahí te nació esa inquietud, ¿no? Obviamente, como bien dices también, la carrera nos da esas herramientas, nos da esas armas para poder expresarnos y visualizar. Ese es otro aspecto que siempre es importante considerar, amén de lo que tú digas. Tener un poco de bagaje cultural para que tus comentarios no sean tan viscerales. Es decir, esta historia me gustó, o cuántas personas no han dicho este libro, o en el caso particular, estamos hablando de cine, de series y demás,
esto es un asco, y no te dicen el por qué, o sea, simplemente es de, no la recomiendo, pésima película, perdí mi tiempo, y nunca argumentan. Y creo que la diferencia entre una opinión y una reseña precisamente radica en eso, en que argumentes el por qué. Y entonces, ¿tú crees que es importante para hacer una reseña tener este cierto bagaje cultural para no caer tanto en lo visceral de me encantó, me maravilló porque me hizo pensar, me hizo recordar mi infancia? Entonces muchas veces uno se concentra en sí mismo. O sea, es que esa escena o esa historia me hizo recordar cuando yo viví algo similar o alguien cercano a mí vivió. Y entonces todo el tiempo tu opinión radica en ti y no en lo que estás reseñando, no en lo que viste. Entonces tú consideras cómo poder equilibrar esa perspectiva para no caer en lo personal y en consecuencia enfocarte y dar una buena reseña. ¿Qué elementos tú usas? Y en consecuencia le podría recomendar a alguien que esté interesado a ser parte de esta comunidad de reseñistas o hacer, como tú bien dices, un comentario en sus redes sociales. Es que la realidad hay que tomar en cuenta algo con el periodismo. Hay dos tipos de periodismo, el subjetivo y el objetivo. La mayoría de los medios te lo van a exigir que seas objetivo, que veas la película a partir de elementos de la película y no solo tu opinión impresionista de me gustó, no me gustó, sin ir más allá. Esa es la realidad. Ahora es válido hacer reseñas crónicas donde precisamente veas como tus relaciones sentimentales con la película y así, pero muy probablemente no van a ser útiles para alguien que vea una reseña o lea una reseña con la intención de saber si debería o no ver la película, porque muy probablemente no compartan las mismas experiencias con esa persona y entonces no les sirva de nada eso para ver o no la película. Eso es un punto completamente cierto. La realidad es lo más útil para poder tener ese bagaje cultural que mencionas, es ver películas. Es ver y empaparse de películas y sobre todo también, eso lo recomiendo mucho, leer otras reseñas de otras personas. Estar siguiendo medios profesionales de reseñas para que veas cómo construyen ellos sus reseñas, qué puntos usan, qué estructuras, qué técnicas, y entonces tú mismo te vayas dando dando una idea de cómo escribir una reseña. También existen manuales de cómo escribir reseñas. La realidad. Y YouTube es un medio que se llena de tutoriales de eso. Y si no tutoriales, videos de gente explicando qué les gustó de una película, qué no, por qué debes verla, etcétera. Son cosas que te puedes dar cuenta. Ahí es la manera de generarse como eso. Y por supuesto, escribir. No te vayas a quedar solo en ver 1000 reseñas y no escribas. A la hora de estar escribiendo vas a ir mejorando. Escribir en muchos sentidos es de práctica, son horas nalga. Sí, 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 exactamente. Creo que esas famosas frases que han dicho, que se las han atribuido a muchas personas, de que 10% inspiración, 9 horas, 90, perdón, 10% inspiración, 90 horas nalga, creo que es la base Sí. de todo. O sea, no importa qué tipo incluso de reseña hagas, porque ahorita nos estamos enfocando en escribir reseñas, pero también alguien se puede valer de los formatos audiovisuales y de todos modos o sea, por ejemplo, yo podría hablar a partir de mi experiencia. Es decir, mis primeros videos no se parecen en nada a lo que estoy haciendo ahora y yo espero que con el cambiar o el pasar del tiempo, pues vaya también habiendo una evolución. Pero creo que has dado el punto elemental de todo actos. O sea, estamos hablando en esta ocasión de reseñas, que es la práctica y también darle su debido valor a las personas que nos anteceden. O sea, tú cuando vas a hacer algo no eres el creador de ese tipo de expresión. Entonces hay que darle su lugar a las personas que te inspiraron o bien que hicieron lo mismo que tú o lo que tú pretendes hacer antes que tú. Y entonces es fundamental conocer cómo reseñan otras personas, no para copiarles, no para tú ser una calca de esa persona, sino para conocer un poco el ambiente, las estructuras, Sí. en consecuencia ir poco a poco también generando tu propio estilo. No está mal admirar a alguien y que en el principio tal vez quieras imitar a ese gran crítico, ese gran reseñista, o tal vez si no tiene nombre la reseña, sino nada más la agarra la revista o el canal o lo que sea, no está mal copiar en esos primeros momentos, pero poco a poco tienes que ir trabajando para que tú aportes algo, porque si no es, pues mejor voy a leer la reseña de tu maestro, porque tú eres igual, entonces Sí. es ese aspecto, pero en relación con las películas, en relación con las series, ¿crees que es importante conocer aspectos técnicos del cine o aspectos técnicos para hacer series, la fotografía, los planos? ¿Crees que es importante o lo más importante es saber describir, saber narrar, saber referir
lo que ves en la pantalla sin esos tecnicismos. ¿Tú qué consideras que es importante? Es que realmente eso depende del tipo de reseña que quieras hacer, porque hay gente que puede enfocarse sobre todo en las grandes películas de Hollywood, que la realidad son muchos efectos, muchas técnicas, así que quieren enfocarse en el aspecto técnico, en el aspecto audiovisual, en el aspecto sonoro. Pero en muchas ocasiones, la realidad es que las reseñas funcionan para que una persona sepa si va a ver la película o no. Hay personas que están dudando si van a ver una película. Y en muchas ocasiones no les interesa tanto lo técnico como la trama. Quieren saber de qué va la trama, cómo innova, si es mejor que la película que la precedió, cómo funciona dentro de su género. Y en lo personal yo prefiero hacer reseñas que se enfoquen en mostrar qué está aportando a su género, a su subgénero en particular esa película, que centrarme en, tiene una fotografía del Chivo Lubeski que nos va a dejar con los calzones mojados o algo así, ¿no? A mí me interesa mucho más ver la trama, ver qué está innovando, qué está aportando, cómo conecta con los espectadores y no tanto que la película sea un monumento a las técnicas. Porque la realidad, y eso también es muy cierto, hay cierto tipo de directores, sobre todo en el cine de arte, que hacen sus películas tomando en cuenta el crítico. ¿Y qué quiero decir con eso? Que usan que lo mismo que pasa en la literatura experimental, usan técnicas con la intención de agradar a cierto tipo de críticos y ya no tanto al espectador. Ese es su público en realidad, los críticos. Pensemos una película como Under the Skin, no sé si la has visto, No. pero con Scarlett Johansson, que ahorita se me fue el nombre del director, pero él tomó una novela de un escritor escocés, me parece, de ciencia ficción y rasuró la trama por completo para poder dejar todo más ambiguo y que los críticos dijeran, miren qué interesante, está haciendo con la ciencia ficción algo distinto a lo normal. Mm. Y por ejemplo, es una técnica de que puso a Scarlett Johansson en la calle, como si fuera una prostituta, y la gente con la que interactúa, no saben que es Scarlett Johansson. Es lo mismo que pasa en Borat. Wow. Es improvisar las reacciones, pero aquí utilizado por una película de ciencia ficción, de cine de arte. Y eso a los críticos va a encantar. Pero a mí la verdad, como espectador, yo prefiero que la película vaya dirigida a mí y no solo como a agradar, a decir, miren qué innovador, porque la realidad es que las técnicas pasan de moda. Y va a llegar Sí. un momento en el que ese tipo de cosas ya no sean tan interesantes para los críticos y te pase como a Terrence Malick, que ya hay muchos críticos que consideran que se está repitiendo, que está haciendo lo mismo una y otra vez y entonces ya no tiene la misma reacción. Sí, sí, y ese es el eterno temor de todo creador, ¿no? Es decir, que fuiste innovador, pero cuando ya tu innovación se transforma en algo cotidiano, pueden caer en esas críticas y en esos comentarios de se está repitiendo así como, pues, ¿qué esperabas? Es su estilo, es su creación. Ese es el riesgo, ¿no? Tomó un riesgo, pero tampoco vas a estar creando estilos, perspectivas en todo momento. Y esa situación también se ve reflejada de una u otra manera en las reseñas. Entonces, sí, comparto contigo. Creo que también pasa en la literatura muchas veces, como bien comentabas, principalmente con la literatura experimental, etcétera, que el creador está pensando más en la recepción de los críticos, de los especialistas en el ramo, cuando dices, pues bueno, entre comillas, uno tendría que pensar que la literatura surgió para las masas, para el vulgo, para difundir una historia, resaltar a un personaje, unos valores, pero muchas veces se piensa así como de, no, yo quiero nada más ser reconocido para un cierto círculo y caer en esa pedantería a veces intelectual de, tú no lo entiendes porque no tiene los estudios, no tiene la preparación, Ujú. y incluso eso también podría ocurrir y podemos caer en ese peligro en una reseña, que una persona que esté reseñando se enfoque tanto en esos tecnicismos, en esos puntos, que la persona que está leyendo la reseña, si no es especialista en esos rubros cinematográficos de fotografía, de ángulos, automáticamente no va a entender, porque creo Ujú. que acaba de darle otro punto importante a este tema, que es, tienes que pensar a qué público vas dirigido. Si es una revista, si es una publicación, si es un blog o lo que sea, dirigido a las personas que quieren saber qué película ver el próximo fin de semana, porque van a dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo, sin importar si es ir al cine o el streaming, de todos modos, aunque tengas un Sí. amplio catálogo, no, aunque digas, pues es que de todos pago lo mismo cada mes, sí, pero no te va a agradar del todo haber perdido un tiempo. Tal vez no viste toda la película porque dijiste, ya me aburrió, pues le apago y le cambio a otra película. Vuelvo a ver Shrek por 20ª vez porque esa sé que es golpe seguro y me agrada.
pero de todos modos tienes que tener en cuenta a las personas a las que vas dirigido, Sí, a las y que te estás dirigiendo. sí, sí, y justamente también hay que tomar en cuenta que así como yo digo que hay gente que lee las reseñas para saber si ve o no la película, hay gente que se mete a sitios especializados de cine, tal vez ya más de cine de autor, en busca de una recomendación de alguna joya cinematográfica, no sé, del cine serbio, por ejemplo, del cine ucraniano que no haya visto y que quiere conocer, que quiere expandir sus horizontes cinematográficos. Eso también es válido. También se pueden escribir reseñas para ese público. El punto clave, como dijiste, es saber a quién le estás escribiendo. Sí, totalmente, porque de lo contrario corres el riesgo de que las personas te ataquen a ti, o te ataquen como pedante o algo así, o viceversa, te ataquen de simplista. Así como de, no, Sí. el cine va más allá de esa simpleza de la trama, o que si te llegó a generar interés o no, o si sigue una tradición, etcétera. Entonces, también tiene que entenderse eso. Cuando uno se expone o expone su punto de vista, su perspectiva en algo, tienes que tener en cuenta de que no a todos les vas a agradar. Creo que ese también es un riesgo que se tiene que considerar, sin importar si lo estás posteando en Facebook con tus conocidos y amigos, tal vez son tus amigos en la vida personal por estos porcentajes de coincidencias que tienen, o pues que simplemente se conocieron en algún espacio, ya sea la escuela, el trabajo, etcétera, y son contactos en alguna red social, pero no significa que van a percibir la vida de igual manera que tú. Entonces también eso creo que son las letras chiquitas que muchas veces no se comenta, o sea, se hacen tutoriales de cómo escribir reseñas, pero también existen esas letras chiquitas en el contrato de que estás exponiendo tu cultura, tu perspectiva, tu visión de la vida, y a alguien tal vez no, a alguien no le va a agradar y te puede comenzar a atacar, y entonces también hay que entender de que hay diferentes percepciones, de que también tu percepción no le va a agradar a muchos. Por ejemplo, si tú haces una reseña en donde evidencias algunos defectos para ti de alguna película, puede venir alguien que sea fanático de la saga o fanático del director o fanático del actor o de la actriz que lo está protagonizando y de repente comienza a decir, no, es que tú no entiendes nada. Y tal vez tiene razón en algunos puntos. Tal vez tú no conoces la saga, no conoces el arte, la estética, la historia de ese productor. Tú no me estás haciendo un comentario focalizado a la película que tú viste, a la serie que tú viste, a partir de tus herramientas, pero va a llegar alguien más que tal vez tenga más conocimientos, o por qué no decirlo, es un fanático de alguno de los elementos que conforman la producción y comienza a atacarte. Entonces, también hay que saber tener eso en mente. Entonces, Sí. opción uno, tener una línea de decir, no quiero ofender a nadie, entonces hago una reseña descriptiva. Es, la película trata de esto. Así como de no te digo si está bien o está mal, pero a veces hay que tomar el riesgo de, de hacer una reseña crítica y de repente vas a comenzar a decir con ciertos adjetivos si estuvo bien, si estuvo mal, si te agradó, no te agradó, y obviamente al final, en la calificación, si le pones un número, le pones unas estrellas, pero existe ese riesgo de que alguien no coincida contigo y te comience a atacar a ti. En el mejor de los casos va a atacar tu reseña, pero en el peor de los casos te va a comenzar a atacar a ti, que es la persona que está detrás de esa reseña. Entonces, ¿qué puntos tú considerarías que es importante en el momento de estar creando una reseña en este aspecto de que te estás exponiendo tú también? No solamente estás exponiendo un punto de vista, sino lo que rodea ese punto de vista, que es tu cultura, tu tradición, tu estética, tu gusto y un sinfín de cosas más. ¿Qué observas tú al respecto de estos puntos? Es que hay que tomar en cuenta la época en la que vivimos, la Uh -huh. verdad. Gracias a la virtualidad, cualquier comentario que uno haga en una red social o en un medio va a tener resonancias. ¿Qué quiero decir con esto? Alguien va a reaccionar como estabas comentando. Y sobre todo al momento de hacer reseñas, al volverse uno un reseñista, uno es una figura pública, quieras o no. A menos de que uses un seudónimo, tú firmas con tu nombre, un nombre que probablemente va a tener una huella digital, en el sentido de que la gente te va a buscar en Google y va a encontrar algo de ti, va a saber quién eres. Entonces tienes que tomar en cuenta eso. Tú no estás escribiendo como a la pared, estás escribiendo a un público de personas muy probablemente viscerales que van a reaccionar de diferentes maneras a lo que escribas, como dices. Y por ejemplo, el momento de hacer películas de superhéroes, de reseñar películas de superhéroes, siempre hay que tomar en cuenta que hay fandoms. O sea, vivimos en una época, sobre todo gracias a la globalización gringa, en el que hay fandoms de todo. Ahí puede haber una película de culto que en su momento no fue un éxito, pero tenga un fandom que no se va a tomar a bien que un crítico se le ocurra decir algo negativo de esa película.
Y en el caso de películas, por ejemplo, el último estreno de Marvel, por ejemplo, ahora que va a salir la de Eternals, o ahora que salió la de Shang-Chi, si alguien hace una reseña buena, muy probablemente algunos fanáticos de DC que ni siquiera van a ver la película, simplemente digan, ese media está vendido a Disney, a ese le pagan a ese le pagan Marvel, es Marvel tazos, Disney tazos, no están haciendo una reseña real, solo están pagando por decir que la película es buena. Y hasta lo contrario también existe ser conspiranoicos y pensar que nos pagan para decir que la última película de DC es mala. Y no, lamentablemente si una cosa como Shazam es una mala película, uno lo va a decir. Y no es porque es un ataque personal a DC o porque uno tenga muchas ganas de que Marvel reine supremamente en la taquilla global o algo así. No, es porque Shazam a mí en lo personal me parece una mala película. La Liga de la Justicia de Zack Snyder, por ejemplo, no me parece una mala película y en su reseña lo dije en su momento. Pero pues no voy a decir, por ejemplo, que Shazam es una buena película cuando no lo es. O la Liga de la Justicia, la versión dirigida por Joss Whedon, es un bodrio. Y uno Y ese es el mismo. no va a mentir. Y ese es el punto. Uno como reseñista tiene que ser honesto. Sí, Tiene- Tienes que dar tu opinión y tienes que tomar en cuenta que va a haber gente que no reaccione bien a ella, pero tienes que tener tu integridad como periodista. No vas a estar escribiendo las reseñas a partir de, ay, quiero agradarles a todos. sí, No. y como bien dices, y más en estas épocas, ¿no? Es decir, con que a un grupo, porque no vamos a hablar de solo una persona, hay grupos, con que a un grupo, a un sector de la población no le agrade lo que dijiste, automáticamente ya estás expuesto. Es decir, a este tipo de afirmaciones de que seguramente te vendiste, o sea, te pagaron para hablar bien o te pagaron para hablar mal, o seguramente tú tienes alguna rencilla con la productora, ya estamos hablando de los grandes críticos, etcétera. Pero aquí creo que es el elemento de la ética, ¿no? Es decir, es un Sí. elemento fundamental. No lo vamos a negar, seguramente sí hay espacios que se dedican a reseñar, que tal vez sí les paga la productora, los invita tal vez hasta al set de grabaciones y demás, y pues sí hay como un favor de, pues bueno, tuvo unos gestos y voy a hablar bien de la producción, pero hay que hablar de que la mayoría de las veces quien hace una reseña lo hace a partir de esto que tú bien mencionas, su ética, sus principios y su percepción. Tal vez tú puedes decir, a mí Shazam no me gustó. Por ejemplo, yo fui a verla y me hizo pasar un buen rato. No es la superproducción, no es. Yo te puedo decir, es palomera, me gustó porque algunos chistes, algunas referencias, te sacó de algunos, pero es una cuestión de percepción. Y entonces también hay que ir aprendiendo. Ahorita estamos enfocándonos en la creación de reseñas, ¿no? Ya sea de forma escrita, de forma Sí. audiovisual, de forma verbal, porque también existen podcasts seguramente en torno a este tipo de cosas. Entonces, existen muchos canales de cómo hacer reseñas. Entonces, aquí no vamos a dar la receta de que en el primer párrafo, para eso ya en Yo Leo tenemos un video de cómo hacer reseñas escritas, ya se hace un poco de la sugerencia de la estructura, etcétera. Pero enfocándonos en las reseñas, tenemos que también aprender a nosotros ser lectores de reseñas. Es decir, como de no tomarnos personal algo. Es decir, como lo que tú decías, o sea, los fanáticos de DC Comic versus los de Marvel Comic. Es decir, sí, ya sé que están cansados y tienen la playera puesta, ¿no? Están cansados y están casados con la postura que tienen, pero Ujú. tienes que entender de que, pues bueno, yo quiero leer de qué trata la película de ese contrincante, por llamarle de alguna manera, y leerlo con, pues bueno, esta persona lo recomienda y no caer en ese fanatismo de no está a mi favor, entonces automáticamente está en mi contra. También tendremos que ver, hablar de reseñas también no es hablar solamente de la persona de que los crea, sino también de la persona que lo recibe. Tenemos que aprender a leer reseñas, como tú bien dices. Tal vez yo leo una reseña de una revista especializada y me comienza a hablar de fotografías, planos, me habla de la historia del director, o el manejo de las luces y demás. A mí tal vez no me sirve esa reseña, pero yo no estaría obligado a meterme a la página de esa publicación y decir, su reseña es una porquería, no me sirvió. Pues espérate, pues es que esa reseña no era para ti, porque no sé, tú tenías una necesidad y viceversa. Tal vez esta persona que está esperando saber cosas técnicas, cuestiones de estética muy particulares del mundo fílmico, tal vez una reseña que te habla de la trama, o sea, por ejemplo, tu estilo, que bien comentas, que tú te enfocabas en la trama y qué te podía aportar, y si lo maneja bien o no maneja bien los recursos de la trama, que es lo que uno ve de manera más simple,
Tal vez te pueden decir, no, tú no sabes nada porque esta película es una joya. Más allá de su trama, lo que importa es el excelente manejo de la técnica. En el minuto 1 con .04 milisegundos podemos ver este manejo que nos hace recordar a, no sé, a Hitchcock en tal película. Ese tipo de cosas es como de, ¿por qué ofendes al reseñista? Entiende que hay tipos de reseña. Entonces yo digo que cuando hablamos de reseñas, no solamente, sí, vamos a hablar ahorita porque estoy hablando contigo, que tú eres el creador de reseñas, tienes esa experiencia, y como lo decía al principio del video, para mí eres una voz autorizada al respecto, pero también hay que hablar de ese aspecto de, veamos la reseña desde el lector. Una reseña que no te aporta un dato no significa que sea mala, sino que tal vez va dirigida a un tipo de público que tal vez le interesan ciertos aspectos. Sí que ganó premios, no ganó premios, cuestiones de la trama, como tú bien dices, o cuestiones técnicas. Entonces, ese elemento también es importante. Por eso lo que tú decías desde la perspectiva del creador de reseñas es leer reseñas, conocer el mundo de las reseñas, porque tú tienes que, a partir de ese conocimiento, uno va a tomar la decisión de qué tipo de reseña quieres hacer. Si es una reseña totalmente descriptiva de, pues como las que vienen en algunas revistas especializadas de cine, o ya hablando de nuestra generación, hablar de lo que venían en las contraportadas de los DVD, de los Blu-ray, de los VHS, de los beta, pues es una reseña de la película, te cuenta de qué cuenta la historia. Son sinopsis más que reseñas en realidad. Son sinopsis, son como estilo de reseñas descriptivas. Pero es como dices, por ejemplo, la parte de atrás de la caja del VHS, del DVD, es para que veas de qué trata y si la quieres consumir. Igual, por ejemplo, vas al Cinépolis, no sé si todavía hacen eso, pero que tenían pegadas las sinopsis ahí en unos pequeños carteles, para que veas y digas, esto me interesa, esto no es mi estilo. Sí, exactamente. Entonces, hablando particularmente en la creación de reseñas, ya enfocándonos en ese rubro, en tu caso particular, ¿cuál era tu proceso? Es decir, a ti te solicitaban que escribieras una reseña de una película. Vamos a hablar de escrito. Tú no eras frente a una cámara, ni de un podcast, ni nada por el estilo. Tú eras escrito. Te pedían que fueras a ver una película y que en consecuencia la reseñaras. ¿Tú cuál era el proceso que tú ejercías? Es decir, veías la película y comenzabas a escribir, investigabas un poco del director, un poco la historia. ¿Cuál era tu proceso para escribir una reseña, prototípicamente? Ahora, aquí hay que mencionar algo muy importante que ya habíamos dicho. Cada medio funciona de manera diferente. Y la realidad es que uno como reseñista, cuando trabaja en una revista, tú no eres el rey. Hay un editor que te impone cómo hacer las cosas. O sea, tienen como una línea editorial y tú tienes que escribir a partir de esa línea editorial y del público al que está dirigido la revista. Por ejemplo, en el caso de Filme es una revista que tiene más la intención de hablar de cine de arte. O sea, sí tienen reseñas de superhéroes, sí les interesa atraer ese público, pero principalmente lo que ellos quieren es como hablar del cine como arte, como grandes obras. Entonces, las reseñas para ese medio tienen una aproximación un poco más cercana al trabajo académico, no al trabajo académico, pero como a la crítica literaria en el sentido de que les interesaba más que dijera qué veía en la película y no tanto que mi reseña dijera si la película es buena o mala. O sea, yo me acuerdo que había un amigo que leía mis reseñas y me decía que no entendía si me había gustado la película o no. Porque lo que uno hacía era ver qué notabas, a qué tradiciones se metía esa película. En el caso de las películas de superhéroes, yo lo que suelo hacer es ver cómo está agarrando los tópicos, los lugares comunes y qué le está aportando al género. Porque al final, en el cine convencional, bueno, de convenciones, en los géneros convencionales, lo importante es ver que hay una serie de convenciones que todas las películas utilizan y la manera en que el director juega con ellas. En el hecho de que la siguiente película de Superman no sea una calca de todas las películas de Superman anteriores. Por ejemplo, pensemos en ahora que salió Shang-Chi. Shang-Chi, dentro de las películas del MCU, es algo innovador, porque en primer lugar es una película de artes marciales. Y dentro de las películas de artes marciales es de un género muy específico que se conoce, probablemente lo voy a pronunciar mal porque yo no sé chino, pero es el wuxia. ¿Qué es el wuxia? Son las películas de alta fantasía, en muchos casos chinas, enfocadas en artes marciales. ¿Cuál es la más famosa? El tigre y el dragón.
O sea, no necesariamente tienen que pasar en otro mundo. Por ejemplo, pensemos en Avatar, el último maestro aire, en esa serie de televisión. Es un ejemplo prototípico de wuxia. Pasa en otro mundo, en un mundo de fantasía, donde la gente puede controlar elementos, pero la cultura, el mundo, no es occidentalesco como en los pastiches de Tolkien. Es un mundo inspirado en lo oriental. Entonces, pues, el imperio la Nación del Fuego la vemos y nos recuerda a Japón en muchos sentidos. Vemos a la Nación de la Tierra y nos recuerda a China. Y tiene hasta un emperador y tiene una manera de funcionar que nos recuerda a China en algunos periodos específicos. Y por ejemplo, la tribu del agua son como los inuits, es decir, los esquimales. Y entonces en ese género se está metiendo Shang-Chi en generar un mundo de fantasía oriental donde habían kitsunes y habían toda clase de criaturas como los kunduns, que quien haya visto la película habrá visto que habían unas cosas que parecen traseros de corgi con alas sin rostro. Eso proviene me parece que del taoísmo, no, del confucianismo me parece, pero el punto es que está construyendo a partir de eso y entonces esa película no la puedes ver como a la de Iron Man, por ejemplo, no está funcionando igual. Aquí el discurso lo está haciendo a partir de algo más similar a las películas de Jackie Chan, por ejemplo. Está mezclando humor con escenas muy elaboradas de artes marciales, con coreografías muy específicas, y a partir de eso la tienes que juzgar. Y por ejemplo, yo cuando hacía reseñas en Tomatazos, Tomatazos es una revista que sí está dirigida a un público más general, no tiene tanto la intención de que alguien que vaya con su copa de vino al cine y diga, oh sí, me recuerda a Chabrol o me recuerda a Tarkovsky. No, no, no. Aquí en general su público son los fanáticos de las películas de superhéroes, la gente que quiere ir a ver la última película taquillera de Hollywood, que quiere ir al cine después de tanto tiempo por la pandemia y que entonces usa la página en primer lugar, no tanto por nuestras reseñas, por el compilado de las reseñas de todos los demás medios. Eso es lo que caracteriza a Tomatazos. Tomatazos es el Rotten Tomatoes mexicano. Entonces lo que somos un compilador de críticas. Tomatazos, ellos sí tienen reseñas, pero en general las calificaciones no las dan ellos. Las calificaciones de las películas las da la compilación de todos los críticos de qué opinaron de X película. Y a partir de eso se hace compilación de reseñas. Ahora, nosotros como críticos cinematográficos hacemos nuestras propias reseñas, pero no son con calificación. Al meterte a Tomatados no vas a ver que la película tenga 3 de 5 estrellas o 3.5. Pero en el cuerpo del texto, yo sí ponía por qué considero que una película debe ser vista o por qué no debe ser vista. Entonces, lo primero que yo hacía, y eso lo hacía más en Enfilma que en Tomatazos, es ver otras críticas, ver qué han opinado otros reseñistas de la película. Hay quien consideraría que eso no es bueno porque te contaminas con las opiniones ajenas. Pero la realidad es que es bueno tener un marco de referencia y no entrar a ciegas a la película. O sea, lo he hecho y se puede. Y uno al ver la película, uno se está fijando en lo que llamarían los caballitos de batalla. ¿En qué cosas tú como reseñista te gusta fijarte? Y, ay, ya llegó la gata de invitada. Te gusta fijarte y entonces ver cómo están en esa película. Y a partir de eso en tu mente, yo iba elaborando ya la reseña, más o menos qué puntos iba a abarcar, qué puntos me llamaron la atención y qué puntos voy a decir. Porque no se trata de ver la película, quedar abrumado después de 2 horas y media de cine y llegar con la pantalla en blanco y ahora qué escribo. Porque aparte algo que se tiene que tomar en cuenta es que muchos medios, por ejemplo Disney, a veces la función de prensa es un día antes. Y tú no puedes publicar la reseña una semana después, porque ya todo el mundo vio todas las demás reseñas y tu reseña ya no va a tener el mismo impacto. Ese punto que acabas de decir creo que es el siguiente que te iba a comentar. Era, ¿qué pasaba en esos casos? Es decir, tú decías, si se puede, leo la reseña de alguien más para yo tener algunos aspectos y algunas perspectivas. Pero ¿qué pasaba? No sé si te ocurrió alguna vez a ti, que te hayan convocado a reseñar una película que era la primera vez que se iba a ver en todo el mundo también. Es decir, tú ibas a estar viendo la película casi al mismo tiempo que ese reseñista o ese grupo de reseñistas a los que tú leías para poderte basar. ¿Te alguna vez te ocurrió? Y si sí, ¿qué se puede hacer en esa situación? Porque ya no tienes ese apoyo, ese punto de partida. Y además, otra pregunta, para dividirlo en dos y que se pueda desarrollar, sería, cuando tú estás viendo la película y tú en tu mente tienes la concepción de que vas a escribir una reseña,
¿se puede separar, en tu caso, tú puedes separar al Julio Enrique Macosay Chávez que iba al cine o estaba en su casa viendo en alguna de estas plataformas de streaming, viendo una película sin estar pensando, ¿no? Es decir, sin estar pensando en, es que mira, este punto lo voy a tocar para mi reseña? Sí puede separar ese Julio Enrique Macosay de que solamente es un espectador sin estar divagando en situaciones, tópicos y análisis, y al Julio Enrique Macosay Chávez, crítico, reseñista, ¿se puede separar o es imposible? En tu caso, porque obviamente ya estoy leyendo a mucha gente de no, yo sí puedo, porque yo sí se puedo separar al profesional de la persona. Pero estoy hablando contigo, con los demás, pues la cordial invitación para que también aparezcan en Yo Leo, pero en tu caso particular, sí podía, esa es la pregunta, se la sintetizo. ¿Qué ocurría en esas películas donde tú también estabas viendo la misma película que esos críticos que tú muchas veces veías para tener algunos aspectos? Y la segunda sería, ¿qué sí puedes o no puedes separar al Julio Enrique Macosay Chávez espectador del Julio Enrique Macosay Chávez reseñista? ¿Se puede o no se puede? Bueno, vamos con la primera pregunta. La realidad es que México es un mercado muy particular, ¿no? Y como no somos el mercado que hace las películas en muchos casos, las películas por lo regular se estrenan primero en Estados Unidos. En ese sentido, al momento de estrenarse la película, ya hay un bagaje de reseñas en la mayoría de los casos. Hay casos específicos, sobre todo pasó con la pandemia, que las películas no se pudieron estrenar allá porque los cines no estaban abiertos, y aquí sí. Y entonces sí tienes que ir a ciegas, pero no es lo común. O sea, lo común es lo otro, la realidad. Porque aparte, o sea, le estaba poniendo el caso extremo de que Disney de repente te da un día para ver la película y escribir la reseña. Pero en muchas ocasiones, las películas se estrenan, te la dejan ver como reportero semanas antes. Y hasta hay una cosa que se llama veda cinematográfica. ¿Qué es eso? Significa que Disney o Warner o Fox o la compañía que sea, da un tiempo para que tú puedas publicar la reseña, porque tampoco quieren que se vayan a liberar aspectos de la trama. En el caso de Marvel en particular, como todos sabemos, ellos les gusta mantener sus sorpresas bien resguardadas, que nadie se entere, como si fueran Smaug guardando su tesoro en el reino de los enanos. Así ellos no quieren que nadie se entere y por lo mismo no van a permitir que se estrenen las reseñas con mucha anticipación, porque se pueden divulgar elementos de la trama. Por eso, precisamente, es que ellos tienen esa famosísima técnica de hacer la función de prensa unos días antes. Porque así uno como crítico no puede soltar los frijoles de qué trata la película. Por ejemplo, me acuerdo cuando se estrenó el episodio 7 de Star Wars. Todos fuimos de los primeros en verla en el mundo. O sea, sí, porque las funciones de prensa fueron más o menos al mismo tiempo. Entonces, uno ya habían algunas reseñas, una que otra que se apuraron y las lanzaron a la hora de que vieron la película. Sí pasa. Hay gente que es muy rápida. Pero la realidad es que uno va con su opinión y con su propio criterio. Lo más importante de escribir una reseña es tener tu propio criterio. O sea, no vas a leer las reseñas de otras personas si Peter Bradshaw le puso 5 estrellas, le voy a poner 5 estrellas porque él es mi Dios y yo estoy a su opinión y la película no me gustó, pero pues él es mi Dios y ya habló y le gustó mucho Star Wars, le pongo 5 estrellas. No, por supuesto que no. Tú tienes que tener tu propio criterio. Si eres fan de Horacio Villalobos y él le cagó una película, tú no vas a opinar igual que él. La verdad, tienes que tener tu criterio. También algo que sí pasa, y va a pasar mucho, sobre todo con cine de arte, es que las películas se estrenan en el cine mucho después que en festivales. Puede ocurrir que una película en un festival, en el Festival de Cannes, se estrenó 6 meses antes de lo que se va a estrenar en cines. Entonces puede ser que ya haya un consenso general de qué opinan de la película. Pensemos en Duna. Duna ya está nada de estrenarse, me parece, pero se estrenó en Venecia. Ya hay gente que ya opinó, ya hay reseñas de qué les pareció la película en Venecia. Ya sabemos que hay gente que consideró que la última película de Denis Villeneuve, o como se pronuncia, yo no soy franco-canadiense, es magnífica. Hay quien considera que la película está carente de corazón, que no cumplió con las expectativas porque hay un problema ahí. La novela de Frank Herbert es una novela legendaria dentro de la ciencia ficción. Va a ser muy, muy difícil que cumpla las expectativas de todos. Esa es la realidad. Pero mi punto es ese. Tienes que tener tu propio criterio. Tienes que analizar las películas pensando en qué opinas tú.
que eso tiene que ser lo importante. Ahora, y esto lo voy a encabalgar con tu segunda pregunta, van a ocurrir dos cosas. Que una película tiene lo personal como espectador casual palomero, no te guste. Pero tú como crítico ya de oficio, puedes notar que tiene elementos que a los críticos les van a gustar. Elementos que tú puedes decir, esta película es como de 4 estrellas, pero a mí en lo personal no me gusta. Por ejemplo, a mí eso me pasó con El Guasón, con Joker. A todo el mundo le gustó Joker. Es una película que lo que hizo fue trasladar una historia de superhéroes, en este caso un supervillano, a un mundo más realista. Una técnica que en la literatura existe desde siempre. O sea, sí hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, Agustín Yáñez tiene un cuento que se llama Oriana la locura, donde agarra a la Oriana de la Madrid y la lleva, me parece que a Guadalajara de principios del siglo XX. Aquí lo que hizo fue llevar al Guasón, sigue en Ciudad Gótica, pero es una ciudad gótica mucho más realista. Y yo entiendo por qué hay personas que les gusta mucho esa película, pero yo en lo personal noto que le pasa lo mismo que a Matt Escalante cuando hizo la de Región Salvaje, que el director, como que subestima el género y dijo, les voy a demostrar cómo se hace una verdadera película de este género. Y a mí como espectador me caga que me estén subestimando como público y que piensen que todos los ejemplos de ese género son malos y entonces tengo que hacer algo muy intelectual para que digan, wow. Y entonces yo digo, no, mi película no es de ese género. Mi película parte de ese género, pero yo estoy haciendo algo completamente distinto y ni se les vaya a ocurrir decir que es ciencia ficción o que es una película de superhéroes porque no, esas son porquerías. Yo lo que estoy haciendo es verdadero cine. Eso es subestimar al género mismo inclusive y son groserías. O sea, cuando es una adaptación pensando que la novela es una porquería y tú vas a decir, como debió haber sido hecha, estás subestimando a la novela y ¿para qué diablos la adaptas? Un ejemplo es esta película de Netflix que salió el año pasado, la de I'm Thinking of Ending Things, que no me acuerdo cómo se llama en español, de Kaufman, de Charlie Kaufman, el guionista de El ladrón de orquídeas, de Quien quiere ser John Malkovich, que se basó en la novela homónima. El asunto es que él quitó elementos de la trama, quitó respuestas que hay en la novela para hacerla mucho más intelectual. Y lo que se está notando ahí es que en realidad no le gustó tanto la novela. Y a mí eso como espectador me molesta, pero como crítico, por ejemplo, en el caso de esa película no, pero en el caso del Guasón, sí puedo notar que tiene valores cinematográficos y no le voy a poner una estrella porque a mí no me gustó, la verdad, por cuestiones subjetivas de mí. O El Faro, por ejemplo, a mí El Faro no me gustó tanto, pero es una gran película de Dave Eggers, tiene escenas que son básicamente pictóricas, hace referencias a cuadros, la manera en que maneja la atención está bastante bien, pero a mí en lo personal no me gustó. Y es válido que a mí no me haya gustado, pero como crítico de cine no voy a basar todo en mis impresiones y decirles no la vean porque a mí no me gustó como espectador. O sea, yo creo que sí se puede hacer esa división y recomendar las películas como crítico y como las cosas que ves que hizo el director y también pues tener como tu espacio personal y que no te gusten las cosas porque pues no todo nos va a gustar. Esa es la realidad. No todas las películas van a ser de nuestro agrado, no tiene por qué gustarnos todo el mismo tipo de cine. Es completamente válido que haya alguien, como Scorsese, que le caguen las películas de superhéroes. Lo que no es válido es que esas personas les caguen las películas de superhéroes sin verlas. Eso no es válido. Lo que yo nunca voy a considerar válido es que digas que X género, por ejemplo, las novelas de romance, las novelas de amor, son malas si no se ha leído una. Tampoco me parece válido que alguien diga que X película no es de superhéroes cuando ha visto 2 películas de superhéroes. Y entonces realmente, si tiene la percepción de que el cine de superhéroes es malo, es porque a lo mejor ha visto puros ejemplos malos. Pasa con la literatura, y quien cree que el terror todo es muy malo porque no ha pasado a leer puras novelas chafas. O inclusive porque ha visto pura película ochentera de cine B, así bien chafísima como la primera adaptación de Cementerio de Mascotas, que están para reírse, pero no son buenas películas. Y no puedes tener toda una percepción del género a partir de eso. Hay una cosa que me gusta mucho que se llama la ley Sturgeon, que Theodore Sturgeon es un escritor de ciencia ficción que tenía teoría que en lo personal yo a veces pienso que es real, que es que el 90% de todo es mierda. Y el problema que pasa con las cosas de género
es que se publican así en masa. En el boom de las novelas de terror, se publicaban así cientos y cientos y cientos y miles de novelas de terror y el 90% de esas cosas eran mierda. Y se acrecentaba el problema porque en muchos casos los editores sabían que iban a vender y ya no les importaban cosas de calidad. Publicaron un montón de porquerías de gente que realmente no escribía bien, con un estilo muy chafa. Y la cosa es que en la llamada literatura mayúscula, el cine de arte, el cine independiente hay menos películas. Entonces ese 90% que es mierda es menor. El canon siempre va a ser restringido y va a ser menor. Y va a tratar el canon de seleccionar lo que los críticos en consenso consideran que es mejor. Y entonces eso genera la percepción de que todo lo que no es en ese canon es mierda. Pero no necesariamente. Y en todos los géneros la realidad es que va a haber una joya. El problema es cuando ves esa joya y te pones a decir que no es de ese género, porque lo que estás haciendo es faltarle el respeto a la tradición a la que pertenece esa obra y le estás separando de sí mismo. Hay autores como Margaret Atwood que les da pena decir que escriben ciencia ficción porque siente que los van a atacar y que va a afectar a su prestigio como escritor. Ella, por ejemplo, suele decir que Handmaid's Tale no es ciencia ficción porque no hay pulpos que hablen. Que no toda la ciencia ficción son space operas con pulpos que hablan, con extraterrestres. Y como decía Ursula K. Le Guin, decir que es ficción especulativa y que todo lo que ella escribe va a pasar es un insulto a sus propias novelas porque tiene una, ahorita no recuerdo cuál es, creo que la de Oryx and Craig, donde las personas evolucionan para ser azules. Y me parece que para tener testículos muy grandes. Y pues, si sinceramente crees que eso va a pasar, o sea, no. Justamente hemos tocado otro punto. Nosotros hablábamos de la visceralidad, la subjetividad del que lee las reseñas, que aprenda a leer reseñas y que no todas las reseñas son para tus intereses o tus propósitos. Pero acabas de decir que también esto aplica para los reseñistas. Lo que acabas tú de decir, tu anécdota en torno al Joker, al Guasón. Entonces, tú como espectador, tú como Julio Enrique Macosay Chávez, persona, a ti no te agradó por esa situación, esta intención de meritar el personaje en su tradición. Y es como, yo agarro un personaje popular, pero lo voy a involucrar y lo voy a ambientar en mi percepción y automáticamente demerito. Entonces, mucha gente fuimos a ver al Guasón porque conocíamos la historia del Guasón por los cómics y por otras películas, no por la percepción del autor que no conocíamos y que apenas íbamos a conocer. Es decir, como el telema, no sé, la atracción, el imán que nos hizo ir al cine fue el personaje, no la versión del autor. Ya después al final podemos coincidir de, no, sí, le dio un plus al personaje, le dio una vuelta de tuerca, pero no puedes demeritar la tradición, porque si no, entonces mejor hubieras creado un nuevo personaje. Y entonces automáticamente ahí sí, ya pues estás tú arriesgándote en todo, no vas a agarrar un personaje ya de la cultura popular, conocido y reconocido, para que vayan todos y llenen las salas de cine, en este caso, y al final digas, pero pues ese personaje le podíamos cambiar el nombre y ahí está mi contribución. Dices, no, pues espérate, o sea, si le hubieras puesto entonces otro nombre, hubieras elegido otro personaje, tú lo hubieras creado, no es válido. Entonces, pero regresando al punto que estábamos tocando, entonces esta situación de la subjetividad y la objetividad también aplica para el reseñista, porque creo que eso es algo importante. A ver, continúa. Y algo que también tienen que tomar en cuenta es que hay espacio para todo. Claro que hay un espacio para la subjetividad. Por ejemplo, si quieres ver qué opinan los críticos, muchos de ellos tienen Twitter y en Twitter suelen poner sus opiniones personales de las películas. Y esa es la realidad. Si tú tienes un blog personal puedes decir lo que se te dé la gana. Tú puedes tener la idea de hacer un blog personal de reseñas de cinematográficas donde quieras ser objetivo. Claro, es válido. Pero también si quieres hacer en tu blog personal, decir lo que se te dé la gana y juzgar a las películas por cosas completamente subjetivas, es válido, es tu blog personal. Igual tu Facebook, tu Instagram, para eso son, para que des tu opinión. O sea, tampoco pido que se guarden sus opiniones en un baúl donde nadie lo va a leer. No, no son Pessoa. Y otra vez entramos a lo mismo. Si tú llegas a ese blog personal, tienes que entender que es un blog personal y no comenzar a atacar de, a ver, pero espérate, si tú en tu publicación, en la revista, en el medio, dijiste esto, ¿por qué te estás contradiciendo?
a otra vez tenemos que entrar en ese labor, en ese trabajo de las personas que están escribiendo y las personas que están recibiendo, que son las receptoras, Sí. tienen que entenderlo. Es que algo que hace falta mucho en ese mundo, en todos los ámbitos, empatía. Porque es muy fácil, por ejemplo, querer atacar personalmente a un reseñista, por ejemplo, de tomatazos, y no tomar en cuenta que es una persona con un trabajo, es su trabajo. Básicamente lo que estás haciendo es criticar su trabajo. Es un problema muy, muy común no tomar en cuenta eso, porque, por ejemplo, pensemos en algo del cine, que se anunció que la Sirenita ahora va a ser interpretada por una persona afrodescendiente. Y un montón de personas reaccionaron negativamente, pero hay algo muy bajo que la gente... Esa persona es una actriz. ¿Y cuál es su trabajo? Actuar. Entonces, cuando estás diciendo que el personaje no puede ser interpretado por una persona de color, lo que estás diciendo realmente es que esa persona puede hacer su trabajo, que es actuar, por una cosa intrínseca a su ser, que es su color de piel. Estás haciendo discriminación laboral. Y ya parece que un estudio le va a decir a alguien que no puede hacer eso. O sea, antes se hacía. Tristemente antes, uno ve Zapata, Viva Zapata, protagonizado por Marlon Brando, y a Marlon Brando lo pintaron de café y le pusieron un bigote horrible para que pareciera mexicano. O hay unas películas con Audrey Hepburn, sí me parece que se llama, o Catherine, no, Catherine, con Catherine basadas en novelas ambientadas en China, de Pearl S. Book, que es una autora estadounidense que ganó el Nobel en su periodo, que vivió en China y escribió mucho sobre China, y se les hizo muy fácil ponerle cinta adhesiva en los ojos para que pareciera asiática. Pero era otra época. Y no quita que eso sea racista, es racista. Era otra época en la que la realidad es que los directores de cine y los estudios se les hacía muy sencillo contratar a un actor blanco para interpretar a personas de color. Y si contrataban a una persona de color, por ejemplo Anthony Quinn, que era mitad irlandés, por cierto, siempre iba a ser en personajes secundarios. Y también le iban a hacer brown face en el caso que fuera necesario. Casi nunca iba a ser para... O sea, un actor como Mark Sharif, la verdad es que en muchos casos era un actor secundario. Siempre iban a poner a los Charlton Heston del mundo, blancos, rubios y musculosos, de protagonistas. Hoy en día estamos tratando de luchar contra eso y hacer que un personaje, por ejemplo, histórico, ahora sea de color, no es racismo porque el racismo inverso no existe. La realidad es que los blancos siempre han tenido oportunidades y lo que están tratando de hacer ahorita es darle la oportunidad a las voces que no han sido escuchadas. No sé si tú, Leonel, hayas visto Hamilton. Hamilton es un musical muy famoso de Broadway, que Disney Plus sacó la versión película, que es una grabación de uno de los shows. Y la característica de Hamilton es que Hamilton es uno de los padres de la patria, pero Lin-Manuel Miranda, que es colombiano, se puso a sí mismo como Hamilton, él es colombiano. Y todos los actores están interpretando a personas blancas de la historia de la Revolución norteamericana, bueno, estadounidense, con actores de color. ¿Por qué? Como una manera de criticar el hecho de que siempre han hecho lo contrario, los personajes de color siempre los han blanqueado y a nadie le ha importado. Sí, y esas cuestiones, hipotéticamente, si se hiciera una reseña de esta obra que tú estás mencionando, es importante hacer entender eso para no caer en unas reacciones. Por ejemplo, el ejemplo que, válgase la redundancia, de lo de la sirenita. O sea, alguien podría argumentar, pero bueno, si yo soy la actriz y me ofrecieron el papel, yo podría decir que no al papel, porque va en contra de lo que describe Anderson en su cuento y lo que dice la tradición. Pero el punto, la trampa ahí, es que en el imaginario cultural, antes de que saliera la película de Disney, la sirenita era rubia, no era pelirroja. La gente está exigiendo una sirenita pelirroja porque se quedó con la película con la que crecieron, con pura subjetividad, y caray, la sirenita en el imaginario cultural europeo era rubia, porque así son los daneses. O sea, si hay daneses pelirrojos, claro que sí, pero la sirenita prototípica, inclusive en las adaptaciones rusas, es rubia. Y siempre ha sido rubia y era rubia. Pero los personajes, su etnicidad, su género, todo eso no está escrito en piedra. Si ahorita se me da la gana escribir una historia del rey Arturo ubicada en la Sierra de Guerrero, donde sea moreno, claro que puedo. Existe una novela donde el rey Arturo vive en Detroit y es negro. Y está bien, no está escrito en piedra.
Y ese aspecto lo tienen que entender en los espectadores a veces, y los reseñistas, porque hay También. reseñistas que tienen una tradición, una cultura, unas, ¿cómo podríamos decir? Unas percepciones de la realidad y de lo que ellos consideran la verdad, y muchas veces automáticamente atacan una obra por esos aspectos que no tienen nada que ver con la obra. Es decir, voy a poner el ejemplo que acabas de decir, lo de La Sirenita. Imaginémonos a un crítico, cuando hagan la reseña correspondiente, que ataque la película porque la actriz es afrodescendiente, en vez de hablar de si hizo una buena actuación o una mala actuación. Algo similar ocurrió hace unos años cuando hicieron la adaptación de La Torre Oscura. Sí. En la novela, el personaje es el rubio, este estadounidense prototípico que siempre tenemos, y de repente eligieron a un actor, muy buen actor, conocemos a las actuaciones del buen Idris Elba, Sí, es un entonces actorazo. conocemos muchas interpretaciones muy buenas y lo escogieron a él. Y entonces la película fue muy mala, lo que sea de cada quien, mal Sí. para los seguidores de la saga de La Torre Oscura, de esta saga de monumental de Stephen King. La película es mala, pero no es mala porque el protagonista haya sido una persona afrodescendiente, sino por unas malas decisiones cinematográficas. Pero hubo gente absurda que criticó la película, incluso antes de verla, desde que se puso el tráiler y se había puesto a esto, de que va en contra de lo que escribió Stephen King, así como de, espérate, o sea, Stephen King en su momento eligió describir a su personaje así por las razones artísticas que haya tenido él, lo que él sea. Aquí no tenemos a Stephen King para preguntar por qué escogió esas características y esos rasgos de su personaje. Sus motivos tendrá. Pero en el momento de hacer una recreación y una adaptación, el director, como tú dices, no está escrito sobre piedra. Obviamente es un riesgo, porque si entiendes que había una gente, un sector que tenía en su imaginario a cierto personaje Ajá. con cierta fisonomía. Obviamente es un riesgo, pero ese riesgo vale la pena tomarse y eso lo tiene que entender el reseñista, lo tiene que entender el espectador, tanto de la obra como el lector de la reseña. Si alguien escribe una reseña criticando esa decisión, lo tiene que hacer a partir de situaciones Sí. cinematográficas o no desde unas perspectivas étnicas o No. sociales. Sí. Entonces, ese aspecto también es importante considerar en el ámbito de las Así reseñas, es. ¿o no No, crees? y nunca va a faltar la gente que diga que es por cuota de género, por cuota étnica, etcétera, pero la realidad es que compañías como Disney no son compañías que hacen las cosas por la bondad de su corazón, son compañías que ven que hay un sector de la población con dinero que lo va a gastar y ellos apelan a eso, pero eso no demerita el hecho de que pongan una actriz de color o una actriz latinoamericana, una mujer en un papel que antes era un hombre y le están dando una voz a alguien que no tenía voz. Eso es lo importante. Ya que sea con intenciones malévolas, capitalistas, bueno, eso está mal. Pasa. Por ejemplo, pensemos, no sé si viste Invencible de Robert Kirkman. Hace poco sacaron una adaptación. Y Robert Kirkman lo dijo en una entrevista. Él le cambió el género a varios de los personajes, les cambió la etnicidad, porque él como hombre capitalista que es, se dio cuenta que había un público que quiere ser escuchado, que quiere ser visto y que iba a gastar dinero en ver eso. Y por eso le cambió la etnicidad al protagonista, ahora es mitad coreano. Que la realidad es que fue un cambio tan sutil que si lo comparas con el cómic podrías no darte cuenta. O sea, fue un cambio de lo más sutil. Hay otros personajes en los que sí los hizo más morenos, les cambió el género. Por ejemplo, el nuevo personaje en el cómic es un personaje rubio sin demasiada agencia. En la serie de televisión tiene mucha más agencia. Y tal vez las intenciones de Robert Kirkman para hacer eso son de lo peor, para sacar dinero. Pero como él mismo dijo, es para darle voz a gente que quiere tener voz. Y es para actualizar el producto. El problema es que también hay gente que lo hace con malas intenciones. O sea, eso es cierto. Y otra cosa de la subjetividad que también hay que mencionar es que hay que intentar no sacar lo peor de ti en las reseñas, porque voy a dar un ejemplo. En The Guardian hay un crítico muy respetado que era el crítico favorito de mi jefe en filme, Peter Bradshaw, que cuando salió la de Black Widow, en lugar de centrarse en la buena actuación de Scarlett Johansson, puso que lo que le gustó de la película es su voz seductora. Su voz como, no me acuerdo si puso jarabe para la tos, pero cosas machistas, subjetivas, que no interesan para nada a la película. Que lo único que
que te demuestran ahí es que eres un viejo machista, que ve las películas para ver los senos a las actrices, o para quién sabe si hacerse chaquetas mentales o literales, pero no para reseñar una película de manera objetiva. Y eso la verdad, en un medio como The Guardian, con el prestigio que tiene, está mal, en general está mal. Las mujeres son personas y no tienes que reducirlas a objetos sexuales. Sí, No o están lo en las mismo podría películas pasar a la para... inversa. Sí, Sí, o sea, también. hablar de un hombre, ¿no? De, estaba muy guapo el actor Sí, no fulanito. vamos a medir el talento de alguien por el tamaño de sus senos o por el tamaño de sus pitotes. Esa es la Sí, verdad. sí, exactamente. Es decir, es como hablar de Aquaman, la película, y no hablar de la interpretación, sino es que el actor es... Ajá, hay gente que se centra en que les gusta Aquaman porque les gusta Jason Momoa. Exactamente. Digo, no sé si viste, eso lo puedes googlear, pero si googleas la nueva edición de Gilgamesh de Cátedra, sale Jason Momoa en la portada. Sí, sí, tienes toda la razón. Y es otra vez, es usar una imagen para fines comerciales. Es decir, tú Sí, acabas de decir un punto esencial. Cada vez que nosotros estamos frente a una reseña, ya sea desde la perspectiva del creador, que es lo que estamos hablando contigo, o desde la perspectiva del lector, tenemos que entender que estamos hablando del trabajo de personas. Personas con sí, sentimientos, personas con emociones, personas con una vida, personas, porque tanto la persona que escribió la reseña es su trabajo, es su fuente de ingresos, es con lo que lleva el pan a la mesa. Y también el reseñista tiene que pensar que está hablando del trabajo de actores, directores, actrices, todo ese gremio, y tiene que pensarlo de que un comentario fuera de lugar puede demeritar tanto su propio trabajo como reseñista, como el trabajo de las personas de las que está hablando. Entonces, y como el tú lo acabas medio. de decir, hay que cuidar muchas veces, no las formas nada más por el qué dirán, sino por esta situación de empatía. Creo que el concepto que acabas de decir es fundamental. Empatía. No es de que, no quiero evidenciar mi homofobia, o no quiero evidenciar mi transfobia, o no quiero evidenciar mi machismo, porque por el qué dirán, pero sigo siéndolo, ¿no? Así, aquí en corto, en mi blog personal, hablo de la persona, hablo de la actriz o del actor, pero en mi reseña pública me enfoco en lo objetivo. No, porque al final sigue estando ese vicio en la Ajá, persona. Entonces, lo que tenemos que nosotros entender, ser empáticos en cada aspecto de nuestra vida, incluso en nuestro blog personal, donde yo puedo hacer mis comentarios de manera visceral o totalmente a partir de mi primera lectura o impresionismo, o sea, de tu total visión impresionista, pero tienes que cuidar también las formas, no por el qué dirán, sino porque estás atacando a una persona. A pesar de que estás hablando de sus atributos y que es una amarilla, pero dices, pero espérate, la persona a la que le estás rindiendo culto a sus atributos no se dedica a exponer sus atributos, se dedica a actuar, se dedica a cantar, estamos hablando de cine, estamos hablando de series y demás, entonces es actuar, a interpretar, a darle voz, el doblaje de tal vez en una sí, caricatura o en una película animada. Esas situaciones de la empatía poco a poco se ha tenido que ir consolidando y se tiene que consolidar en nuestra sociedad, y el mejor ejemplo son en los comentarios, en las sí, reseñas. Si yo no comparto la postura o la visión de alguien, tengo que ser empático y respetuoso, no sí, simplemente por el qué dirá la sociedad, sino porque es algo que todos nosotros tenemos que ejercer, y todos nosotros tenemos que también ejercerlo hacia los demás, o sea, tanto de sí, ida y sí, vuelta. Entonces, en las reseñas tenemos que tener esa conciencia. Cuando criticamos a alguien, ya sea una obra en la perspectiva del reseñista, o hablar de la obra artística de alguien desde la perspectiva de que tú estás hablando de la reseña que estás leyendo, te estás metiendo con una persona. Detrás de lo que estás viendo en la pantalla y detrás de las palabras que estás leyendo, oyendo o viendo, está una persona. Si con tú no sentimientos. compartes, puedes debatirle a la persona. Puedes decirle, a mí la interpretación de fulanito de tal no me gustó. Y hablar de su trabajo, no hablar de la persona, no estar haciendo falacias. Y Ujú. viceversa, a mí tal vez la reseña que tú escribiste no me gustó, y puedo argumentarte de, es que seguramente tal vez tú no viste este aspecto, y entonces comienza un debate, y como tú decías, te enriquece. Es decir, leer a otros reseñistas y a veces los comentarios que puede hacer algún público de tus reseñas enriquece si te están abonando a tu trabajo, Sí, pero si te están atacando como persona, al final no aporta absolutamente nada, ni del y reseñista, ni sí. de, ni de la persona que habla del reseñista. Y también hay que tomar en cuenta algo muy cierto, porque un contraargumento de la gente horrible no, sí, es decir que
que estás diciendo que no debes de atacar a las personas porque son personas, ¿no? Y entonces de repente cuando alguien es machista dicen, no debes de calificar a ese director por ser machista, pero hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta en muchas cosas. Si una persona es altamente machista, altamente transfóbico o así, por lo regular se va a ver reflejado en su trabajo, porque las obras literarias, las películas, no nacen de la nada. No, ni son independientes del autor. Y probablemente si esa persona es muy homofóbica, lo vas a ver reflejado en la obra. Un super ejemplo que me gusta usar mucho es el de Ren y Stimpy. John Chris Lafushi, o como se pronuncia eso, o sea, si uno ve Ren y Stimpy tiene un montón de cosas perturbadoras, y entonces no tiene nada de sorprendente descubrir que él es un pederasta confeso. Y lo es. Sí. Sí, lo es. Y el punto es ese, que si te pones a buscar pistas de eso, vas a verlas. Y por ejemplo, Woody Allen es una persona hiper horrible, un acosador, un pederasta, etcétera. Y la realidad es que si ves sus películas, ahí están. Sus chistes sexuales no son tan inocentes si los pones en el contexto de las cosas que ha hecho. Y ahí no estamos cayendo en la falacia ad hominem, porque en realidad ese hombre está reflejándose en su obra. Entonces no es que estemos cayendo en la falacia de atacar solo a la persona por quien es, sino las cosas de quien es que están reflejadas en el texto. Y se puede notar la realidad. Y creo que es importante que en el trabajo del reseñista, si quiere hacernos ver este aspecto, lo haga sin caer en esa falacia ad hominem. Así Porque es. yo puedo decir, esta persona tomo su aspecto personal, el mismo que se ve reflejado de tal o de cierta manera en su obra, y lo hago. Pero también caer en el lado opuesto de decir, es una película, voy a hablar de los nombres que dices, Woody Allen, es Woody Allen. No, totalmente no la recomiendo porque es Woody Allen. No, el chiste es argumentar. No, o sea, no recomiendo que vean esta película porque evidencia estos tipos, o tal vez no, voy a decir si la ven o no, tenemos que tomar en cuenta que se van algunas escenas, algunos comentarios de carácter homofóbico, de carácter pederasta, etcétera, y ejemplificarlo con la obra, porque de lo contrario caeríamos en la otra, caería el reseñista en la falacia ad hominem de, es Woody Allen, automáticamente es malo. Si yo quiero hacer ver esa perspectiva, también es importante que el reseñista no caiga en la visceralidad de hablar del personaje, en este caso del director o creador, sino evidenciarlo. Creo que la importancia también de las reseñas, tanto en el momento de escribirlas como de leerlas, porque aquí insistimos en yo leo, queremos ver las dos perspectivas del que crea y el que lee, es entender que la argumentación es importante. Tú puedes estar o no de acuerdo. Alguien te podría decir, tú tal vez tú ejemplificas, el caso de Woody Allen, lo ejemplificas con su obra, y alguien te podría decir, no coincido. Y está en todo su derecho de decir no coincido. Pero tú en tu trabajo de reseñista hiciste tu chamba de investigar el marco, el contexto de la obra en la que radica el creador, porque nada viene de la nada. Ese es uno de los mantras de este canal. Nada viene de la nada. Entonces, de una u otra manera, tu postura es como la pregunta que te hacía hace unos minutos. ¿Puedes separar al Julio Enrique Macosay, espectador, del crítico? En algunos aspectos sí lo puedes separar, pero en otros no, porque algo que a ti te desagrade como persona, tú no lo puedes pasar por alto en tu crítica. Es decir, tú puedes decir, sí es una excelente obra, o lo que me dijiste del Joker, es una excelente obra en estos rubros, pero en este otro rubro, y tú lo podías mencionar en tu reseña, hablar de las bondades de la obra, pero también hablar de los puntos negros que a ti no te parecieron y que son válidos. Muchos te dirán, es que estás mal. No, el que estaría mal sería la persona que criticara eso, esperando que una reseña sea un reflejo de lo que necesita la persona que está leyendo, más allá de la información que necesita. Entonces, también es saber nivelar las cosas y tener un buen discurso para evidenciar eso y no caer en la censura, no caer en el ataque, porque de lo contrario uno estaría pecando de lo que se le está señalando a la persona que tenemos frente a nosotros. Y también algo muy importante que tienen que tener en cuenta los lectores es que el hecho que decir que una obra sea machista, por ejemplo, o que sea racista, que muchas lo son, y sobre todo, te diría que antiguas, también muchas del presente. El asunto es que tomar en cuenta que decir eso no es sinónimo que estemos diciendo que la deben de sepultar en una tumba y nunca tocarla jamás, sino que tienen que ver las cosas con ojos críticos, con criterio, y darse cuenta por qué puede ser problemática una obra. Eso no significa que nunca jamás la lean, o sea, pueden tomar decisiones de no leerla y es válido, pero lo importante es que vean las cosas con ojos críticos a la búsqueda de cosas problemáticas, pero no significa que no la deban ver jamás. Porque Sí, aparte el también... argumento de, es que eran otras épocas,
el racismo es No, racismo, la misoginia es ajá, misoginia, el machismo es machismo, la pedofilia es la pedofilia. así Aunque es. digan, es que eso antes era bien visto, perfecto. Ah, Existe ese en el marco histórico de, bueno, la gente volteaba para otro lado, pero el delito o la situación es así es. tal cual. Que hubiera un periodo del tiempo en el que la gente se matara entre sí, no quita el hecho de que esos sean homicidios. Esa es la realidad. Y la realidad es que ese es un argumento muy típico de la gente decir, es que en la época medieval todo el mundo era misógino. Y entonces agarran un texto como el Amadís, el Esplandiano, lo que sea, y dicen, no, ahí no hay misoginia porque hay otro periodo. Pero algo que se les olvida muy clave ahí es que ya existe algo llamado la querella de las mujeres. Y habían mujeres con voz que ya estaban criticando el texto que estaban recibiendo y que no les parecía bien. Caray, hay una novela de caballerías, un libro de caballerías escrito por una mujer, donde se van a notar cosas distintas a todas las que fueron escritas por hombres. La realidad es que ese no es un argumento. Y el otro problema de ese argumento a mí me pasó cuando escribí un artículo sobre el racismo en 300, es que la realidad es que Frank Miller es una persona islamofóbica. Lo es. Y lo ha dicho y no lo ha negado nunca. Y entonces, si lees a partir de esa perspectiva el cómic, vas a notar que está demonizando y pintando como grotescos y así a los persas, y a los griegos los está mostrando, a los espartanos está mostrando como el epítome de hombre. Y en la película a los espartanos se les pone, digo, se les pone como muy viriles, y al rey Jerjes se le pone como si fuera la caricatura de una persona homosexual, cuando en la realidad en Esparta estaba bien visto el amor entre hombres. El asunto ahí es que no falta el que diga, es que tú lo estás jugando desde el siglo XX, pero el punto es que Frank Miller nació en el siglo XX. Frank Miller agarró una cosa griega donde a lo mejor los griegos vivían de otra forma, pero él no es griego. Cuando tú eres una persona del siglo XX y agarras periodos donde estaba bien vista la esclavitud, por ejemplo, eso no exime de que tú estás haciendo cosas pro esclavitud. Sí, sí, sí. Es la apología, esas situaciones y Así esos es. aspectos son importantes, pero esos aspectos son importantes hacerlos ver, pero no como tú lo dices. Mucha gente entiende el hacer ver cosas negativas como sinónimo de censura, de no Y lo no veas, es. automático, y no, es todo lo contrario, es decir, tienes que verlo, pero con esta visión, con estos, Ajá. es como cuando nos dicen las clasificaciones de las películas, A, B, C, D incluso. Entonces dices, tú ya tienes que tener conciencia de que vas a ver cierto tipo de imágenes, cierto tipo de vocabulario en esta obra. No te están diciendo no lo veas. Es decir, si un niño quiere ver una película clasificación C, puede terminar traumado, pero se le había dado una advertencia previa. No O por cumplió. ejemplo, una persona que no puede soportar ver sangre y demás y quiere ver la nueva de Halloween que se acaba de estrenar, que donde hay fracturas y sangre explícitamente, y que de pronto quisiera demandar a la empresa, dices, no, Pues no. espérate, había una clasificación, había un aviso de que iba a haber Así es. sangre, que iba a haber el slash famoso y demás. Tú no puedes culpar, es lo mismo que aplicaría en situaciones sociales. Si vas a Sí. hablar de esclavitud, vas a hablar de violaciones, vas a hablar de misoginia, es simplemente es un punto de que si a ti no te gusta ver eso en una obra, ahí sí, no te acerques, pero es como una advertencia, no es una invitación a no verlo. Entonces, creo que esa situación se tiene que entender, lo tienen que entender los reseñistas, porque hay reseñistas que no quieren mencionar esas palabras o no quieren tocar esos temas porque piensan que ellos están censurando y ellos son los últimos que quieren censurar. Y viceversa, los lectores de reseñas no les gusta cuando alguien se atreve a decir esos calificativos, a hacer esos señalamientos, porque comienzan con estos señalamientos, a su vez, irónico, o sea, se quejan de que alguien señale algo, pero ellos señalan, es la ironía Ujú. de la sociedad. Y comienzan a señalar al reseñista de, tú lo ves desde la lupa de las nuevas cuotas de género y las nuevas teorías de género. Y Y la dices, no, generación espérate. de Es cristal decir, y bla, bla, bla. las mujeres y la dignidad no nacieron en el siglo XXI. ¿No? La homosexualidad o las preferencias, las perspectivas de la vida no nacieron en el siglo XXI. Tal vez se están visibilizando o se está expandiendo más el eco de esas voces hoy en día, pero no significa que no existieran antes. Entonces, esas situaciones en relación con las reseñas o ante cualquier comentario crítico o analítico de cualquier obra, se tiene que mencionar sin miedo. ¿Por qué? Porque como tú lo acabas de decir, la pretensión de esas menciones no es la censura,
es una advertencia y es hacerle entender al lector, en este caso de una reseña, o al espectador de una reseña, hacerle ver esos puntos que a veces tal vez le van a hacer entender la obra. Es una herramienta a su vez para entender la obra. No es una herramienta solamente para atacar al creador de la obra o a la obra en sí, sino es, a ver, entendamos, este personaje es transfóbico, este personaje es homofóbico, este personaje creador o creadora es misógino, Racista. racista. Sí. Ese aspecto de su vida personal se ve reflejado en su obra. Entonces, no te sorprenda de que tal personaje de su obra padezca esto o diga esto, porque ese aspecto es una herramienta para que entiendas la obra. No es que yo esté censurando al personaje o esté censurando a su obra. Te estoy dando yo como reseñista una herramienta para que entiendas esa escena o, por qué no, la obra en su totalidad. Y eso creo que es un aspecto que se tiene que entender hoy y más hoy en día, cuando ya tenemos una libertad de poder visibilizar y de poder darle voz a ciertas cosas sin miedo, porque no se logra entender por qué se sigue teniendo ese miedo del qué dirán, de no quiero decir esa palabra en torno a esta obra porque me pueden culpar de anacrónico y cosas por el estilo, cuando dices, pues no, o sea, porque es una herramienta. No, y aparte otra cosa también, una vieja confiable en ese tipo de casos es decir, es un clásico. ¿Cómo te atreves a meterte con un clásico? Pensemos en un ejemplo que el año pasado me acuerdo que estuvo algo viral, Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó ahora se puede ver en los servicios de streaming, me parece que en HBO Max, con una advertencia de que la película es racista. Y eso, o sea, la película por mucho tiempo fue vista como un clásico y la actriz fue la primera actriz afrodescendiente en, no me acuerdo si ganar un Oscar o tener la nominación, me parece que sí lo ganó, no estoy seguro, pero el punto es que eso no quita el hecho de que es una obra racista. Y está en un contexto específico muy racista. ¿Por qué? Porque se le dio la nominación a esa actriz precisamente para que todos se den la palmadita en la espalda, pero pues por algo no murió en la riqueza y su experiencia no fue la misma que la de otras personas que ganaron o fueron nominados al mismo premio. Un ejemplo que siempre se pone es Precious, bueno, que se ha puesto mucho últimamente. La actriz, cuyo nombre, ahorita no me acuerdo bien, bueno, pero la actriz de Precious ha dicho que su experiencia no es la misma de Anna Kendrick al ser nominada a un Oscar. ¿Por qué? Por su peso, como hay gordofobia, y sobre todo en Hollywood hay un montón de gordofobia, pero en todo el mundo, la verdad, y por ser afrodescendiente, no tuvo ese empuje en su carrera que tiene Anna Kendrick al ser nominada, y que de repente vuelve una presencia omnipresente en todo. La realidad es que no funciona igual, y tenemos que tomar en cuenta esas cosas al ver las películas, no podemos también hacernos mensos. Y regresando a Lo que el viento se llevó, o sea, la verdad, lee la novela y empieza a hacer una apología a la literatura artúrica como una época de esclavitud fantástica que también existía en el sur de las plantaciones. La novela fue escrita por una mujer que estaba añorando la época de las plantaciones y la época de la esclavitud y la bonanza que llevó a abusar de toda una población entera para hacerse millonarios. Esa es la realidad. Y la película es un reflejo de eso. Y en la película, por eso, los negros del sur son presentados como los buenos esclavos y los negros del norte como los salvajes, violadores, que le dieron libertad y no tienen derecho a tenerla. Porque si se las dan, no son personas. Y hacer ver esto no está, no es censurar, no deja de ser una historia clásica. Así Es una es. historia que le abonó a la industria, es una perspectiva, no se está censurando, es simplemente, como tú dices, es una advertencia. Si a ti no te gusta ver en una película este tipo de temas, esa advertencia la agradeces, porque si no, estás yendo, como tú les decías, ¿no? A ciegas. De pronto estás viendo una Sí. película y de repente va a haber una escena que te impacta de tal manera cuando decías, si me pudieron haber advertido con ya sea una clasificación o en el caso específico de Sí. esta película, una advertencia muy explícita, yo como público lo puedo agradecer o lo Y, debería de sí, agradecer. sí. Y eso me lleva a mencionar el clasiquísimo de hoy en día de la famosa generación de cristal y la generación de concreto y bla, bla, bla. Esas cosas no existen. Lo que pasa es un fenómeno social que en todas las épocas va a existir. ¿Cuál es? Hay cambio de valores.
La sociedad no es estática. Lo que pudo ser visto bien en los chistes de hace 30 años no va a ser visto bien hoy en día, y entre las personas que se quedaron con ese humor anterior les brinca que ya no sea correcto lo que decían, y empiezan con que la generación de cristal, con que se quejan mucho de todo. Siempre ha habido gente quejándose. Simplemente estamos en un periodo de transición. Y los objetivos el humor lamentablemente funciona con objetivos. Ahorita estamos en un momento donde todavía hay un chingo de chistes misóginos, un chingo de chistes gordofóbicos, un chingo de chistes racistas. Y la realidad es que hubo un periodo, por ejemplo, hace 100 años, donde todas las novelas estaban llenas de chistes antisemitas. ¿Mm? Tú te lees Oliver Twist y hay un personaje antisemita. Tú te lees Ivanhoe, hay un personaje antisemita. Tú te lees Taras Bulba de Gogol, hay un personaje antisemita. ¿Cuál fue el reflejo de eso? El Holocausto. O sea, la realidad es que el Holocausto no vino de la nada. Había una sociedad muy antisemita, muy basada en los valores cristianos, que explotó de alguna manera. También está el famoso caso Dreyfus. ¿Cuál es el caso Dreyfus? En la Francia me parece del siglo XIX, un soldado judío fue acusado de ser espía y habían pruebas de quién era el verdadero espía, que era un ciudadano francés, pero al gobierno se le hizo mucho más fácil acusar al judío y estuvo en la cárcel por mucho tiempo, y la única manera en que pudo salir, y fue como décadas después, fue porque Émile Zola, que era migrante italiano, bueno, creo que descendiente de, escribió un texto llamado Yo acuso, donde reveló que todo ese caso era puro antisemitismo. Y pues por eso no es raro que te leas una novela francesa de ese periodo y esté llena de antisemitismo. Y por ejemplo, que en México hayan películas de ficheras y seamos un país con una crisis de feminicidios. No son cosas que estén separadas entre sí. Sí, exactamente. Es decir, otra vez regresamos al mantra de este espacio. Nada viene de la nada. Entonces, el arte es un reflejo de la sociedad tal cual y de las necesidades de la sociedad. Y este choque generacional que tú mencionas también es un aspecto que se tiene que considerar en la creación de obras. No importa si es de obras artísticas o de reseñas. Tal vez la forma de pensar va a chocarle a alguien que tenga 60, 70 años, porque tal vez tocas estos temas y digan, ay, pero si yo voy al cine a divertirme, todo mi estrés del trabajo, yo lo quiero dejar en la pantalla. Y ahora me estás diciendo que esta película me va a hablar de ciertos aspectos y dices, pero que existen. Entonces es como pues es que te tienes que dar cuenta de que lo que estás viendo y lo que te entretiene alimenta estas situaciones de que hay gente que no logra separar la ficción de la realidad, y a veces la ficción es un reflejo de la realidad, nos guste o no aceptarlo. Es decir, aquellas personas que piensan que las ficciones, en cualquiera de sus representaciones, son mentiras, son creaciones, dices, no, porque nosotros como espectadores no entenderíamos esas obras de ficción si no tuvieran elementos miméticos, es decir, elementos de la realidad. No todo es creación. La escriben personas. Exactamente. Al final de cuentas, una película la dirige una persona, la escribe una persona, la produce una persona, y va a ser consumida por personas. No podemos decir, es ficción y todo eso está bien, no. O sea, también lo que es cierto, las reseñas no necesariamente van a ser para poner esos puntos de vista, pero es válido si quieres hacerlo. No tienes por qué tener temor. O sea, va a haber personas que te critiquen, va a haber personas que en los comentarios se te avienten a la yugular, hasta puede haber gente que haga videos en tu contra y campañas de fundación masivas, pero la realidad es que tú estás en tu derecho como crítico de señalar los puntos problemáticos de un producto que estás viendo. Porque al final, sí, las películas pueden tener una función de entretenimiento, eso es cierto. Y al final esa es la función por la que pueden haber sido inventadas, tal vez sí, tal vez no. Pero también pueden tener una función política, una función crítica, todo tipo de funciones diferentes. Y uno como espectador debería de tratar de ser más participativo y fijarse en qué hay en las películas, no solo consumir a lo loco, sin fijarte qué estás consumiendo. O sea, está bien apagar el cerebro de vez en cuando, a todos nos gusta, porque hay mucho estrés, pero no se trata de hacerlo siempre, porque al final esas cosas las puedes consumir de manera subconsciente y normalizarlas. Esa es la famosa normalización del racismo, de la misoginia, y todo eso al final solo demuestra que en una sociedad determinada ciertas personas eran vistas como subhumanos. Nos gusta o no, suena muy feo, pero así funciona la discriminación. Y la realidad es que no es de a gratis que en México el cine esté poblado de personas blancas.
Y uno va a la calle, al metro, y pues el metro no está poblado de personas blancas. Somos un país diverso. Sí, y justamente ya como para darle cauce a esta plática, yo digo que ese es el punto a lo que yo espero que este video llegue. Es decir, el hecho de hacer una reseña implica el observar todo de manera holística. Es decir, Sí, no ver al cine, no ver las creaciones artísticas como, como una isla apartada de la realidad, apartada de nuestros problemas, apartada de la humanidad, para nada. Entonces, tanto el reseñista como el lector de reseñas o el espectador de reseñas, el público de reseñas, tiene que entender eso, tiene que partir de ese hecho que es factible, contable, tangible, todo es visible. Entonces, cuando nosotros queremos crear una reseña, vamos a enfocarnos un poco en el objetivo principal de esta charla, es tienes que tener ese bagaje cultural, lo que hablábamos al principio, es decir, para escribir una reseña, no simplemente tienes que plasmar tu impresión también es producto de una tradición, consciente o inconsciente, o sea, hay manuales, como tú dices, sí, pero también existe una tradición que tal vez el tópico que nosotros o las personas que conocen la tradición sepan relacionarla y tenga el nombre, pero también nosotros la conocemos, producto de lo que hemos vivido. Entonces, tienes que tener muy claro lo que pretendes hacer y eso que pretendes hacer, tienes que ser fiel a eso, sí. tanto desde el creador de la obra que estás reseñando como del reseñista. Y la persona que está leyendo la reseña también se evidencia. Tú recomendabas que el reseñista se cuidara de no quemarse, por decirlo así, de evidenciar sus vicios sociales, pero también el lector de reseña se puede quemar, porque si Sí. algo le incomoda, a pesar de que esté comprobado, argumentado, y en una de las respuestas en estos blogs que existen, que existe esa interacción entre el reseñista y su público, y comience, se puede quemar, puede dar una mala imagen de sí, a pesar de que él crea que es algo inocente, o como lo que acabas de decir, creo que dijiste el concepto puntual, normalizado, así como de, ay, pero ¿por qué se enojan? Pues si todo el mundo busca el canon de belleza, sí, pero darle prioridad al canon de belleza o a ciertos estereotipos no significa que esté bien. La directriz a la que creo que queremos dirigir este video es eso. El mundo de las reseñas implica un universo de personas que tienen que ser conscientes de todo. El cine o las series o lo que se esté reseñando no es una entidad independiente de nuestra realidad y de las personas que intervienen en esa realidad. Entiéndase, los creadores del contenido que estamos reseñando, los espacios para reseñas. Tú dijiste claramente en tus ejemplos a partir de tu experiencia que hay líneas. Tal vez tal vez tú quisieras un comentario, una reseña sobre estos aspectos y que dijeran, no, 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 esa no es la línea de esto. Eso también Ajá, evidencia una postura de las personas y de los sí. espacios. Y por ejemplo, algo también es cierto, es que hay medios que, por ejemplo, pueden estar de acuerdo con que uno sea más humorístico al momento de escribir una reseña, un artículo de opinión, etcétera. Y hay medios que lo que quieren es que las cosas sean serias. Y quieren reseñas serias, quieren que seas objetivo. Eso depende de uno como periodista, pero también la realidad de donde trabajas. O sea, Y una también eso tiene que revista, depender, sí, y una también eso revista, tiene que entenderlo el sí, lector. Si yo quiero sí, ver sí, una reseña con humor, pues yo ya sé a qué medios me voy a acercar así y es, a qué periodistas me voy a acercar. Y sí. yo si quiero algo serio, sé a qué medios acudir y a qué reseñistas acudir. Y la realidad es que siempre van a haber lineamientos editoriales, uno no manda. Pero lo Exactamente. principal, o sea, el principal consejo que yo le puedo dar a alguien que quiere escribir reseñas es que se anime a hacerlo. Porque puede existir el miedo como de escribir, como de no tengo el talento, no tengo la voz, qué van a opinar las personas, mejor me quedo callado y no digo nada. Y no, o sea, uno la realidad es que puede agarrar y escribir y dar su opinión y con algo de suerte trabajar en un medio y generar, pues sí, un portafolio de reseñas. La cosa es dar el primer paso, no tener miedo. O sea, lo que es cierto es que no todo el mundo va a tener el talento para hacer reseñas, eso es cierto. Pero lo que ayuda mucho es la práctica. La cosa es no rendirse, la cosa es practicar. O sea, no vivimos en un mundo meritocrático, esa es la realidad. No porque te esfuerces un montón vas a volverte el mejor crítico del mundo. Claro que no, hay una serie de factores que van de dónde naciste, tus contactos, etcétera. Pero tú puedes escribir tus reseñas. No tienes que tener miedo, no tienes que ir pensando que nadie las va a leer, que nadie le va a importar, que la gente no va a concordar contigo. No, mucha gente no va a concordar contigo, pero el punto es dar tu opinión. El punto es reseñar la película a partir de lo que tú piensas, a partir de tu bagaje cultural, a partir de lo que ves,
a partir de lo que tú consideras, y ya el lector verá si concuerda o no, tendrá sus argumentos, podrá no tenerlos, pero tú no debes de tener temor de expresar lo que opinas, ni, o sea, sí, ni de querer ajustarte a la gente, como que ves que en tu página todos son fan de Marvel y vas a alabar puras películas de Marvel. No, 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 no. Lo que tienes que hacer es decir qué películas son buenas y qué películas son malas sin importar nada. O sea, Sí, tú tienes que totalmente. pegarte a tu criterio y tienes que tener criterio, no puedes ser el títere del público, por supuesto que no. Uno no es monedita de oro para caerle bien a todos. Sí, y creo que este es un buen cierre para este video, Julio. Exacto, ¿no? Dar el primer paso en todo, es decir, existe incertidumbre, existen miedos, pero el primer paso es quitarse ese miedo y lo demás va a venir. Tal vez, como bien dices, ¿no? La meritocracia es un término así muy bonito y muy ideal, pero para conseguir los contactos, para conseguir a un público, a un sector, tienes que primero mostrar tu trabajo. No siempre el que trabaja más, el que trabaja mejor, va a lograr los objetivos, pero la probabilidad de que conozcan tu trabajo y comiencen a generar esos contactos, esas llamadas, se descubra, tienes tú que facilitarlo también. Es decir, la meritocracia no es el que trabaja mejor ni nada. Es decir, la realidad de la meritocracia es, tienes que tener contactos, tienes que tener gente que te conozca, que te siga. Y para que lograr eso, pues tienes que trabajar. Tal vez a ti no te toca la fortuna de que tu trabajo sea conocido y reconocido, pero al final hiciste lo que tú mejor pudiste dar de ti, y entonces al final no vas a terminar frustrado del hubiera, el que hubiera pasado si me hubiera animado. Nada, es mejor Uh-huh. saber qué pasó, con qué se contaba. Si tuviste de repente una luz de hate, pues bienvenido, pero también tienes que ver que también existe la otra posibilidad, venir una luz de halagos que te reconozcan y poco a poco ir ascendiendo. O tal vez pasas inadvertido o desapercibido en ese universo y tampoco te tienes que sentir mal. Obviamente hay una decepción, hay un malestar, pero al final te tienes que sentir conforme de que te arriesgaste, que hiciste lo que te gusta, como tú lo acabas de decir. Sí. Tener darte esa oportunidad de arriesgarte a hacer algo sin esperar siempre el éxito, el reconocimiento, ser el gran influencer para ver qué películas, o qué, Así no, es. es basarte en ti y por eso la ética, tus principios, tu estilo, tienes que respetarlo hasta el final y más cuando estás Sí. dando tu punto de vista. Hay que tomar en cuenta que vivimos en una época muy particular, en la época de la viralidad, en la época de las redes sociales, en la época del internet, donde todas las personas tienen voz. O sea, todo mundo, nada nos impide ahora hacer un blog, hacer un canal de YouTube, y eso no significa que vas a tener éxito. Puedes intentar un canal de YouTube y que no pegue, y puede haber un canal de YouTube que por X factores que nadie determina, ¡pum!, es un éxito. Es un volado. Y la realidad es que no nos tenemos que sentir mal porque vivimos en la época en la que todos tenemos voz. Y que voces brillan más que otras, a veces es azaroso. Pero no por eso vas a rendirte antes de intentarlo. Porque te vas a quedar siempre pensando qué hubiera pasado. Sí, sí, sí. O Pues sea bueno, que sí. sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero bueno, pues bueno, Julio, creo que este último mensaje y todo el contexto, creo que estamos cumpliendo el objetivo, ¿no? Decir qué hay detrás de una reseña, más allá de la estructura, que tenga una introducción y que tenga un desarrollo y que esto del típico texto argumentativo y demás, pues les digo, ya hay un video en este canal, si quieren acercar a él, si quieren verlo muy formal, pero el propósito de este video era mostrar esas aristas, esos aspectos que muchas veces no consideramos y que espero que a partir de ahora se comiencen a considerar. Quienes vean este video, vean que atrás de una reseña hay un trabajo de un universo de personas, tanto de las personas que están haciendo la obra que se está reseñando, como de las personas que son el medio para para dar a conocer la reseña y la reseña en sí y todo lo que hay detrás del Sí. reseñista, tiempo, dedicación, cultura, visualizaciones, lecturas, todos esos elementos. Un último consejo que quiero dar es que también no traten de ser todólogos, vean qué tipo de cine les gusta. No tiene nada de malo, por ejemplo, que a alguien le guste el cine comercial y quiera reseñar puro cine comercial. No tiene nada de malo que a alguien le guste el cine de arte y quiera reseñar puro cine de arte. No tiene nada de malo que a alguien solo le guste el cine mexicano y quiera reseñarlo, inclusive no las películas contemporáneas, la de época de oro, la época que sea. No tiene nada de malo realmente que tú te cases con un género o con un tipo de cine y hagas reseñas de ese, o que hagas de todo. Pero tienes que ver como tus habilidades, qué se te da, qué te gusta realmente. Lo importante es que te apasione lo que haces.
Si te pones a escribir reseñas como máquina porque te pagan y nomás, no van a salir bien. La pasión es parte importante de esto. Sí, Y totalmente. bueno, Pues bueno, gracias, Leonel, por no, no, invitarme. infinitas gracias, Julio, por estas observaciones a partir de tu experiencia. Espero que este sea el primero de muchas pláticas. También podemos, Sí, tienes claro. muchos temas de qué hablar, o sea, ya mencionaste cuestiones ya muy puntuales, podemos hablar de estas situaciones de los vicios sociales, como yo les llamo, esta transfobia, esta homofobia, este racismo, podemos hablarlo también, podemos hablar de literatura, ya que tú y yo compartimos la misma carrera y a veces los mismos intereses y las mismas épocas. Espero que este sea la primera de muchas pláticas en Yo Leo, y pues créeme, te agradezco infinitamente que nos hayas compartido tu experiencia, tus perspectivas, pero sobre todo tus consejos. Creo que ese es lo más importante. A veces se nos olvida que detrás de todo acto comunicativo, artístico, siempre hay unas cosas que le dan el sazón. ¿Qué es eso? La experiencia, las herramientas y las situaciones. Entonces, infinitas gracias, Julio, por tu tiempo para Yo Leo. A ti, gracias. Entonces, pues bueno, pues ya, como acaban de escuchar, es el momento de despedirnos. Pues ya saben, como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación para que se suscriban al canal, estén al pendiente de las redes sociales relacionadas con este proyecto. Y como siempre les digo, estamos en comunicación hasta siempre.